Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Y hoy por aquí estamos con nuestra coordinadora educativa del Proyecto de Inocuidad de Alimentos del Servicio de Extensión Agrícola, la profesora Lisette Ocasio Rivera. Bienvenida. Gracias, saludos a todos. Qué bueno que está por aquí. Y ella siempre nos trae unos temas bien interesantes, temas que son muy prácticos en lo relacionado al uso y manejo de alimentos. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar un poquito sobre la pérdida y el desperdicio de los alimentos. ¿Se pierden y se desperdician los alimentos? Por montones. ¿Cómo va a ser? Y tanta necesidad que hay de alimentos por un lado, por otra parte, todos necesitamos alimentos por lo menos de 3 a 6 veces al día. Pero también debemos recordar que los alimentos tienen unos costos y que nosotros pues nos esforzamos, tenemos que trabajar y conseguir unos recursos para poder llevar alimentos a nuestros hogares. Así que nos gustaría conocer más del tema, profesora. Según la información que se tiene, ¿verdad? El mundo produce suficientes alimentos para que todo el mundo pueda comer. Por diferentes razones, en algunos momentos se pierden los alimentos y en otras se desperdician. No son sinónimos, ¿verdad? La pérdida de alimentos ocurre, es algo que no hay control. Es cuando el alimento se daña antes de yo poder consumirlo. Okay. Ocurre más en los países de escasos recursos. Aquí puede ocurrir en cualquier parte del mundo, pero donde ocurre con más frecuencia es en esos países pobres. Por la diferentes pérdida razones. de alimentos. Exacto, la pérdida de alimentos. ¿Qué razones? Esas razones puede ser por sequías, tormentas, inundaciones, fuegos forestales que entonces llegan a donde están las fincas y entonces también quema la cosecha, ¿verdad? O el sembrado, lo que tengamos sembrado. Que me estás mencionando situaciones que tienen que ver un poco con desastres naturales, con situaciones en el ambiente. Nosotros, por ejemplo, cuando el huracán María se perdió toda la cosecha de plátano, prácticamente en todo Puerto Rico, se perdió el café. La mayoría de lo que estaba sembrado. Casi todos los pollos de la industria avícola de aquí de Puerto Rico también, porque se murieron. También hubo reses el ganado también. Hubo algunos casos donde se ahogaron, murieron. Fue muy afectada la agricultura. Que nos afectó, ahí tuvimos pérdida. Esa fue una pérdida de alimentos, porque una vez ya se tumban esas plantas de plátano, ¿verdad? Entonces ya posiblemente esos plátanos no los vamos a poder consumir. Y más si entró en contacto con agua de inundación, que esa agua de inundación puede venir contaminada, ¿verdad? Pues ahí es donde entonces se habla de pérdida de alimentos. Y que en el caso del plátano, si había que sembrar otra vez, pues iba a tardar un año en producir. Igualmente el café en el caso del café, María devastó el café. Se tardó 3 años después que se logró sembrar, porque había que trabajar la finca y hacer una serie de trabajos para restaurarla, para entonces sembrarlo, y después que se sembrara, se iba a tardar 3 años en que esas plántulas crecieran a un nivel adecuado y dieran el grano. Y así mismo con cada uno de los cultivos que fueron afectados. Exacto. También puede haber pérdida de alimentos cuando ocurren infestaciones de plagas en los sembradíos, ¿verdad? Pero también
después que cosechan, el mal almacenamiento de esos alimentos. Puede fomentar sabandijas y entonces, obviamente, si están afectados por estas sabandijas, es pérdida de alimento. Ya ese alimento no lo vamos a poder consumir. Se va a estar contaminado, nos puede causar enfermedades, así que no se puede consumir. Así que es alimento que se pierde. También cuando transportan el alimento, pero no lo mantienen a unas temperaturas que ayuden a que ese alimento dure más tiempo. Sí, que se preserve. Que se preserve por más tiempo, ¿verdad? Esa falta de refrigeración, pues puede también ayudar a que el alimento se pierda. Fíjense que cuando hablamos de pérdida de alimento, usualmente estamos hablando en las etapas de finca, transporte, distribución de alimentos. Yo no he mencionado ni el hogar ni restaurante. Y por ejemplo, en ese se pudiera aplicar, digamos, por ejemplo, la leche fresca. En este último que mencionaste. Sí, en la pérdida sí, en la industria sí, cuando tenemos problemas. Si hay un cambio en temperatura. Cambio de temperatura, falta de temperatura, etcétera, se pierde el alimento. Y estas pérdidas de alimentos es algo que nosotros no tenemos el control. Son cosas que no podemos evitar, son cosas que suceden. ¿Okay? Entonces también ocurre cuando en la finca, por ejemplo, no tienen suficiente personal para recoger la cosecha. Sí. O si ese agricultor no tiene a quién venderle ese producto, pues puede perderse a lo mejor productos buenos, de buena calidad, pero entonces si no tengo quien me los compre, que tal vez los voy a perder. Hizo muchos esfuerzos para cultivarlo por mucho tiempo. Exactamente. Y al momento de tener ya el producto. Exactamente, lo pierde. Si recordamos cuando estuvimos en el inicio de la pandemia, que estábamos prácticamente todo el mundo encerrado, se perdió mucho alimento porque no había quien los recogiera, ya sea porque las personas, los obreros estaban enfermos, por el temor que había de contaminarse. En ese momento había mucho desconocimiento de cómo se transmitía la enfermedad y la gente vivía con temor de que hasta a través de los alimentos se podían contagiar, cuando eso no era cierto, ¿verdad? Pero en ese momento había mucho desconocimiento. Y nosotros veíamos en las noticias, yo recuerdo, la gente, todo el montón de alimentos que se perdió, porque no había quien lo recogiera, no había quien lo transportara, porque a lo mejor lo recogieron, pero los que transportaban el alimento y los distribuían estaban encerrados en la casa porque no podían salir. Así que tuvimos mucha pérdida de alimentos. No solo el que estuvieran disponibles, sino también la cuestión, la estructura de las reglamentaciones que se impusieron a la comunidad, o sea, exacto. Y si no te permiten salir, no te permiten salir, y todo eso afectó, o sea, que tanto de parte de la comunidad como de parte de las estructuras gubernamentales, todo se afectó. Y hay que recordar que Puerto Rico importa el 85% de los alimentos que se consumen, así que si el desastre no tiene que ser necesariamente en Puerto Rico. Si yo compro un alimento de un país donde está ocurriendo el desastre, pues vamos a tener deficiencia de ese alimento que viene de ese país X. También afectan las guerras. Ahora mismo esta guerra entre Ucrania y Rusia, esos dos países se consideran ser la cesta de pan, porque son los principales productores de trigo. Pues ya se está afectando estos países de América Latina, África, que eran los principales compradores de Ucrania y de Rusia, ¿verdad? Pues se está reduciendo el trigo. Ya India dijo que lo que produjera de trigo va a ser para ellos, no van a exportar. Y así se va a ir, ¿verdad?, afectando la cadena de alimentos. Y eso también, ¿verdad?, hay pérdida porque en Ucrania, bendito, no pueden recoger el trigo porque se perdió parte del cosecho porque no podían, porque estaban peleando, estaban en guerra. Además de que en los bombardeos se destruyeron parte de esos cosechos.
¿Okay? Así que también se pierde. Sí, tiene todas sus complicaciones. Complicaciones, exactamente. Por otro lado, cuando hablamos de desperdicio de alimentos, es cuando se botan los alimentos estando buenos, Sí, estando en buenas condiciones. Había unas razones para las pérdidas, pero ahora vamos a hablar de que lo que es desperdicio. Desperdicio. Que en las pérdidas, por ejemplo, pueden mediar razones ambientales o de desastre, u otro tipo de razones quizás de tipo social, pero ahora estamos hablando que pasa por nuestras manos, la manera en que lo manejamos. Exacto, y cuando yo hablé de pérdida, yo le dije que la pérdida se refiere a cosecha, o sea, la finca, distribuidores, transportistas, etcétera. Cuando hablamos de desperdicio, nos referimos a los consumidores. Ahí entonces entramos nosotros, entran los restaurantes, porque hay que tomar en consideración unas cosas, ¿verdad?, para evitar el desperdicio. Y según las estadísticas, ocurre mayormente en países de altos ingresos o países desarrollados. Pues porque dan por sentado de que tienen alimentos en el supermercado, pues eso lo puedo botar. Hay un almacén. Hay un almacén, puedo salir y comprar. La diferencia de los países pobres, que muchas veces tienen estas pérdidas grandes, pero entonces ellos dependen de esos alimentos para poder consumir, ¿verdad? Comer, que es una necesidad básica de todo el mundo. Y antes de desperdiciar se le busca otro uso. No lo voy a utilizar de esta manera, pues lo uso de esta otra, pero no es que lo vaya a tirar. Exacto. A nivel de finca, podría ocurrir algo de desperdicio, por ejemplo, una finca que venda plátano, porque es lo más que conocemos aquí, plátano, pero los restaurantes quieren unos plátanos con unas especificaciones. Lo quiero de tal tamaño, que el racimo pese más o menos tantas libras, etcétera. Entonces, esos plátanos que quedaron más pequeños, ¿qué pasó? A veces terminan en el zafacón. Okay. No se usan porque no hay quien los compre. Entonces, ahí es donde viene el desperdicio, porque esos plátanos, aunque sean chiquitos y no estén tan bonitos como los más grandes, se pueden comer. Así que el otro día yo fui a un restaurante y cuando pedí lo que iba a comer... El mofongo, ajá. Yo pedí tostones de plátano y el mesero me dice, ¿quieres tostones regulares o los quieres de peseta? Y yo lo miré y yo, ¿de peseta? Sí, porque esos son los plátanos chiquitos, que entonces como los tostones salen más pequeños, nosotros le decimos los tostones peseta. Y entonces yo, pues tráeme los tostones peseta. Y entonces me trajeron un montón de tostones chiquitos. De peseta. Pero estaban tan ricos como los otros. Así que bien. esa es una manera, ¿verdad?, de evitar el desperdicio de alimentos. Buscar formas innovadoras, creativas de cómo utilizar ese alimento, ¿verdad? En una ocasión a mí me llamaron de un señor, un agricultor, que siembra plátano y guineo, y él tenía ese dilema, porque él decía, yo boto mucho plátano porque es muy pequeño y la gente no lo quiere. Okay. Y entonces él lo que iba a hacer era, al lado de la finca, montar una fábrica para deshidratar esos pequeños plátanos y hacerlo harina. Okay. Y eso está perfecto. Y eso es una alternativa, es ser creativos, de ver de qué manera yo puedo evitar el desperdicio de alimentos. Darle uso. Y a veces no lo puedo quizás vender el plátano ese grande, pero como dijiste, el chico fue bien simpático vendiéndote los tostones pesetas, y a lo mejor también te pueden hacer unos platanutres estos bien finititos. O sea, y a veces con la presentación eso le da un valor añadido que sale. Exactamente. A veces estamos vendiendo un producto extranjero caro y una ración bien limitada, y son cosas que tal vez alguien con un poquito de empuje, de iniciativa, la puede sacar. Exactamente. El desperdicio de alimentos ocurre también cuando en los restaurantes cocinan de más, las cafeterías no lo vendieron y terminan en el zafacón.
¿verdad? El reglamento de salud del Departamento de Salud no permitía que esos sobrantes se donaran a otras entidades o personas, ¿verdad?, que realmente necesitaban de ese alimento ya preparado. Ahora en el Código 2022, el Código de Alimentos 2022, que es el reglamento que utiliza el Departamento de Salud de Puerto Rico para inspeccionar todo lo que sea venta y servicio de alimentos al detal, dice que si el restaurante tiene algún tipo de sobrante, si ese sobrante ha sido bien manejado, según lo establece la ley, ese restaurante puede identificar una entidad de base comunitaria y donar los alimentos, que antes no se permitía. Y es siguiendo esta línea de evitar el desperdicio de alimentos, porque se pierde mucho alimento. Y alguna manera de poder atender tanta gente que a veces están en la calle sin comer. Así mismito es, ¿verdad? También en los supermercados botan productos o tienen que decomisar productos porque ya están expirados, no los vendieron. En Puerto Rico, en la ley de DACO, no permite la venta de productos alimenticios que estén expirados. Así que muchos terminan en el zafacón, ¿verdad? Se pierden. Y en la casa, cuando cocinamos, ustedes no han escuchado a la doñita que dice, ay, es que yo no sé cocinar para poquita gente. Sí, y entonces muchas veces hacen un montón de comida, pero ella vive sola. Sí. Y entonces busca repartir a los vecinos, pero siempre va a sobrar, ¿verdad? Entonces en ese caso, pues vamos a educarnos para ver cómo yo puedo entonces preparar menos cantidad de alimentos, porque muchas veces ese sobrante termina en el zafacón. Termina en la basura, y eso es lo que queremos evitar. En otros tiempos se pasaban los platos por encima de las verjas. Exactamente. Ahora hay una evolución en la cuestión esta social. Ya no son muchos los platos que pasan por encima de las verjas, aun cuando muchas veces hay necesidad. Exacto. Y no es que alentemos a que no se pasen. Siempre es bueno mirar dónde está la necesidad. Exactamente. Pero a donde quiero llegar es no desperdiciemos la comida. Exacto. Se estima que 1/3 parte de los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician. Eso es un montón de alimentos, ¿verdad? Podríamos llenar 23 millones de camiones de 40 toneladas llenos de comida, dando 7 vueltas a la tierra para cargar esa cantidad de alimentos. Ay, profesora, eso es mucho. Eso es mucho. Y esto va a tiene unas repercusiones a nivel global, porque el desperdicio y la pérdida de alimentos componen de 8 a 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso tiene un efecto en el cambio climático, en el clima. Así que es importante, ¿verdad?, seguir unas buenas prácticas desde la finca hasta la mesa. Y a su vez, si afecta el clima, va a provocar también más tormenta, más sequía, y más viene fuego, más pérdida de alimentos a nivel de fincas mismo. Y de producción. Además de que nosotros pensamos, cuando hablamos de la pérdida y el desperdicio, pues es el alimento en el momento, pero no pensamos en el agua que se usó para regar esas plantas, las semillas que se usaron, la tierra que se trabajó. O sea que no es solamente el alimento, es todo lo que vino antes de que llegara ese alimento. Y la que se usó, el agua y la energía que utilizaste para preparar los alimentos. Exactamente. Es mucho lo que se está perdiendo. Se pierde, exactamente. Ay, Dios mío. Ahora, la Organización para las Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación, que se conoce por las siglas en inglés FAO, Food and Agriculture Organization, de las Naciones Unidas, designó el día 29 de septiembre como el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Y su objetivo es sensibilizar a las personas, ¿verdad?, sobre el tema y promover medidas para evitar que las personas hagan la pérdida y
desperdicio de alimentos, que se reduzca. El lema es: pon fin a la pérdida y el desperdicio de alimentos por las personas, por el planeta. Y aquí en Puerto Rico está la Ley 13 del 2023, que también declara el 29 de septiembre como el Día Nacional para la Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Y el objetivo es educar a las personas de cómo prevenir, cómo evitar esta pérdida y el desperdicio de los alimentos. Y algunas de las cositas que podemos hacer en la casa. Esa era la pregunta. ¿Qué podemos ¿Qué hacer? podemos hacer a nivel del hogar, ¿verdad? Planificar las compras. Hay que planificar las compras. Miro en el gabinete qué tengo antes de salir, hacer una lista de compras. Porque a veces seguimos comprando, lo tenemos amontonado y cuando vemos a ver tenemos varios de lo mismo y terminan en el zafacón, ¿verdad? O se expiran antes de que yo los pueda utilizar. También es importante evitar las compras compulsivas. Comprar de más. Si yo tengo que comprar alimentos según el espacio que yo tenga para almacenar. ¿Por qué? Porque después lo voy a almacenar de manera incorrecta y entonces se me puede dañar y entonces ahí va a terminar en la basura. Lo otro es almacenarlo de manera adecuada, ¿verdad? Las frutas, vegetales, las neveras tienen unas gavetas, a veces estas gavetas usted puede controlar la humedad dentro de la gaveta, porque los vegetales necesitan más humedad que las frutas para que duren más tiempo refrigerado. Y entonces pues leer el manual que trae el equipo para cómo usarlo de manera de que me duren más los alimentos dentro de la nevera. Las carnes, si hago una compra para un mes y voy a tener esas carnes congeladas por mucho tiempo, se recomienda que si van a estar más de una semana en el congelador o se envuelvan en papel plástico de estos de cocina, algunos le dicen el sarán, ¿verdad? Uh-huh. O en bolsas de estas de cierre de cremallera que sean para congelar. Y eso es para evitar que la carne con el frío se queme y se reseque. Se seca. Y entonces, cuando la vemos así seca, quemada, posiblemente va a terminar en el zafacón. Pues entonces vamos a protegerla para que nos dure más tiempo con calidad dentro del congelador. Cuando está bien envuelta, como debe ser, más o menos, ¿qué tiempo dura tiempo. Lo que quiero es evitar que se me reseque por el frío. Verificar las temperaturas de los equipos, la nevera 40 grados Fahrenheit, el congelador 0 grados Fahrenheit, para que los alimentos me duren. La limpieza, la rotación de los alimentos dentro de cualquier tipo de almacén, nevera, congelador y los gabinetes. Rotar esos alimentos para que me duren. ¿Qué quiere decir rotar el alimento? Lo nuevo, ponerlo detrás o debajo, dependiendo de cómo yo almacene, usando lo más viejo primero. Okay. Porque muchas veces las personas guardan la compra, se mantiene actualizado, los voy a estar utilizando antes de que se me expiren. Cuando yo vaya al supermercado, mirar las fechas, porque si no lo voy a usar antes de que la fecha caduque, no lo compro. Okay. Porque se me puede dañar. Okay. Y hay aplicaciones. Ahora hay la aplicación de USDA que se llama Food Keeper, muy buena. La puede bajar tanto en Android como Apple. La ventaja que tiene es que de dar la información de cuánto le dura un alimento dentro de la nevera y dentro del congelador. Inclusive usted puede poner, si por ejemplo usted tiene un pote de mayonesa, eso tiene una fecha de expiración o best use by. Pero después que yo lo abro, ¿cuánto dura? Okay. Aproximadamente 5 semanas en el refrigerador. Pues en esa aplicación, yo si compro un frasco de mayonesa, ¿verdad?, para uso de la casa, pues una vez yo lo abro, lo pongo en la aplicación, busco mayonesa y le pongo la fecha. Y automáticamente 5 semanas después me va a enviar un mensaje indicando que ya si todavía tienes esa mayonesa, es tiempo de botarla. No la use. Okay, o sea que hay muchas alternativas. Rotación, aprovechar, miren, en la semana haga un día de uso de sobrantes. Tengo arroz blanco, tengo habichuela, pues vamos a hacer un arroz manposteado. Hay diferentes recetas.
que se pueden conseguir a través de las redes. Un arroz, una pizza de arroz. El año pasado yo hice una receta de tortitas de arroz. Hay diferentes recetas. Es ser creativo en la cocina. Si tengo un sobrante de carne, puedo hacer a lo mejor unos tacos, o puedo hacer unas empanadillas, o un relleno, o buscar la manera, el pollo lo puedo desmenuzar y hacer una ensalada, un sándwich. Hay diferentes cosas que podemos hacer, hay diferentes alternativas. Lo importante es que el sobrante se use a tiempo. A tiempo, no más de 4 días después. Okay. Por eso es que hay que planificarlo, ¿verdad? Tener un día de sobrante y todo lo que esté sobrando en la nevera, vamos a ver qué vamos a hacer con ese sobrante para que no se pierda. Y si usted cocinó mucho hoy, pues quizás puede traer para el almuerzo y darle el almuerzo a los demás miembros de la familia, y cuando vienen a tirar números se abojaron los almuerzos. Exactamente. Que estamos en momentos que la economía hay que manejarla. Exacto. Claro, cada alimento que yo eche al zafacón es dinero que estoy echando al zafacón. Así mismo. Así que es importante prevenir, evitar. Las pérdidas es más difícil controlarlo porque dependemos de otros factores, pero sí podemos evitar el desperdicio de alimentos. Eso está en nuestras manos. Eso está en nuestras manos. Esto está excelente, profesora. Tenemos que educarnos y las cosas que parece que son sencillas. No, yo soy tremendo en la cocina, pero hemos aprendido mucho que debemos practicar. Y siempre se aprende algo. A lo mejor usted me va a decir, yo llevo 30, 40 años manejando mi cocina y todo va bien. Pues perfecto, pero mira a ver si algo de lo que se dijo aquí lo puede añadir a todo eso bueno que usted hace. Uh-huh. Profesora, si alguien quiere conocer más de estos temas, ¿dónde se puede orientar? Puede comunicarse con nuestras oficinas del Servicio de Extensión Agrícola que están alrededor de la isla, comunicarse con la educadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor, que ellos tienen estos cursos, le dan alternativas también de cómo preservar alimentos para que les dure también esos alimentos que no voy a consumir inmediatamente. Tenemos alternativas, podemos congelar, podemos deshidratar, hay diferentes alternativas y nosotros podemos ofrecerles ese adiestramiento. Excelente. Recuerde que el Servicio de Extensión Agrícola también puede conseguirlo en las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Le damos las gracias a la profesora Lisette Ocasio, que ha tomado tiempo para compartir hoy con nosotros, y le damos las gracias a ustedes que han estado en nuestra sintonía. Así que nos despedimos de ustedes por hoy y les deseamos a todos que tengan un bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.